Hola, profes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, Nicolás. Muy bien, ¿y usted? Muy Buenas tardes. bien. Hola, profe John Freddy. Hola, profe Beatriz. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo está todo? Muy ¿Bien o no? bien, muy bien, gracias. Bueno, mucho trabajo, ¿no? Bastante. No, ya me imagino. Y ya porque como nos estamos acercando a semana de parciales, pues yo creo que se intensifica más todo, ¿no es cierto? Pero bueno, profesionalmente, pues agradecerles por estar aquí el día de hoy, por su puntualidad, porque pues sabemos que hay muchos profes que ya antes incluso estaban esperando para ingresar a las salas de faltando casi un cuarto para la hora de la clase, lo cual pues también habla muy bien de cada uno de ustedes. Bueno, profes, nada, dar nuevamente la bienvenida, recordarles que desde la semana pasada, después de la clase, quedó habilitada la plataforma para que ustedes ingresen y también pues hagan su participación en el foro Rompehielos. Ya hemos visto la participación de algunos profes, ya en estos días también yo ya, en el transcurso de lo que queda esta semana, yo les voy a hacer también mi presentación. Recordemos que este foro también está habilitado hasta la próxima semana. Cualquier foro que vayamos a tener va a tener un periodo de 15 días, ¿listo? Entonces, pues como para que estemos bien pendientes, pues como para la realización de las diferentes actividades. Algunos profes me manifestaron que tuvieron unos inconvenientes para ingresar a la plataforma, que era un errorcito que teníamos en los documentos de identidad, pero que ya logramos solucionar pues esa partecita. ¿Listo? Profes, nada, los dejo nuevamente con la profesora Yuri Paulet Bedoya. Ella nos va a estar acompañando en el día de hoy y pues voy a estar pues como muy atento también a estarlos leyendo, y si alguno me manda un correo, pues voy a tratar entonces de irles dando respuesta. ¿Listo, profes? Bienvenidos nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Bueno, profes, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, ¿Cómo va Paulette. la tarde? Muy Buenas bien, gracias. tardes. Bueno, me disculpa, hermano, si de pronto se corta un poquito el audio o algo, porque estoy un poquito bastante lejos y está lloviendo mucho, entonces está el internet un poquito como fluctuante. Igual Nicolás está al pendiente y cualquier cosa que pase, pues él está acompañándonos. Bueno, quería preguntarles si algunos de ustedes ya han ingresado al foro o ya han hecho la actividad de apoyo que tenemos en la plataforma. Personalmente ya realicé la actividad y ya he ingresado a la plataforma, obviamente. Listo, ya realizaron la actividad de EducaPlay. ¿Cómo les fue con esa actividad? ¿Esa era la del sopa de letras o cuál era? Ya, yo vi varias, pero no me acuerdo. No, no era una sopa de letras, era como una ruleta. Es una Ah, ruleta sí, la... sí, la recuerdo. Más que se matriculan los dos cursos. Entonces no, sé, no recordaba cuál era Listo, la de sí, acá. sí. Sí, la El, realicé. listo, el profesor Juan Carlos la realizó. ¿Algún otro de los profes que la haya realizado? Bueno, entonces los invito a que realicen la actividad. El plan es como si no, que lo hagamos durante la clase, al final los profes que no lo han podido realizar, para que también optimicemos el tiempo. Sabemos que igual ustedes están sacando su tiempo para poder realizar el curso, entonces también, bueno, como que podamos utilizar este tiempo para eso. Y el profesor Leandro nos dice que es la primera vez en la sesión. Bienvenido, profesor. Vamos a hacer en este momento, lo que vamos a hacer es, vamos a recordar un poquito como los conceptos que vimos en la clase pasada sobre aprendizaje basado en juegos, la ludificación y la gamificación. Así que voy a les voy a compartir la pantalla de la presentación pasada. Voy a pasar rápido, solamente vamos a leer como algunos conceptos. El día de hoy vamos a trabajar la secuencia didáctica. Yo aquí todos como docentes hemos trabajado y hemos hecho planeación de la clase, pero la idea de la secuencia didáctica es que podamos identificar en qué partes de la clase o en qué momento podríamos hacer uso de esta metodología activa del aprendizaje basado en juegos. Así que esa es la finalidad de la clase de hoy. Y también para resolver todas las dudas, inquietudes que ustedes tengan, teniendo en cuenta que vamos a tener unas asesorías presenciales que nos pueden estar escribiendo a través del correo para programarlas. Igual nosotros vamos a tener un día para realizarla. Lo
que se realizarán el día lunes en las horas de la tarde en la universidad, pero pues también nos queremos como ajustar también como al tiempo que ustedes tengan y quieran realizar esta asesoría presencial. Es obligatoria, pero pues estamos abiertos para realizarla. Bueno, me está diciendo el computador que tengo como la conexión inestable. ¿Me están escuchando? Sí, Pau, por el momento te escuchamos bien. Sí, por el Pedir un momento se favor. escucha. Listo, Entrecortado Nico, por te ocasiones. voy a pedir el favor, si tú me puedes hacer el favor de compartir la presentación. Siento como que si no cargo mucho el computador va a ser un poquito más fácil. Claro que sí. Dame un segundito entonces. Primero la presentación, la presentación pasada, la que tenemos en la plataforma. Listo, ya todos lo están viendo en pantalla. Sí, señora. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar como con los conceptos de gamificación y ludificación. Bueno, Nico, qué pena. Vamos a iniciar primero por el video introductorio que tenemos en la plataforma. Vamos a ver desde acá, pero los invito también a que lo pueden realizar a través, cada vez que inicien en la plataforma, pueden ingresar, pueden repasar conceptos. En este momento vamos a verlo, que nos hace como un panorama general y ahí sí hacemos como el recorrido de la clase pasada, que son unos 5 minutos, e iniciamos con la clase de hoy. Bienvenidos a la primera temática del curso de metodologías activas para la presencialidad, del pensamiento al aprendizaje. Aprenderemos sobre los conceptos, las diferencias y las aplicaciones didácticas del aprendizaje basado en juegos, ludificación y gamificación. Si al ser humano le gusta y se entrega al juego libremente, ¿por qué no usarlo como una forma de motivación para aprender? La gamificación y la ludificación son metodologías activas de aprendizaje basado en juegos y persiguen un mismo objetivo: convertir al estudiante en protagonista de su aprendizaje con el docente como guía. Ambas emplean dinámicas de juego y por eso a veces se confunden. El aprendizaje basado en juegos, o por su nombre en inglés, Game-Based Learning, es una metodología donde se hace uso de juegos existentes o ya creados, utilizados con el fin de aprender a través de ellos. Es así como el juego se convierte en un vehículo para afirmar conceptos. En esta metodología adquiere mucha importancia el nivel de jugabilidad y divertimento del juego en cuestión. Existen algunos creados con el mero objetivo de divertir. Suelen tener contenido académico bajo y pueden ser modificados para adaptarlos a las temáticas que se requiere trabajar, como por ejemplo la trivia o el concéntrese. Y aquellos pensados para enseñar algo concreto como Rix, que es un juego para aprender geografía, o Duolingo, que es usado para aprender idiomas. Además, en estos juegos los podemos crear para enseñar contenido, entre los que se encuentran Kahoot o Educaplay, donde podemos desarrollar juegos de preguntas. Y además, para ir un paso más allá, existen opciones como Scratch, que permite diseñar juegos desde cero adaptados a las necesidades específicas en el aula. Para el desarrollo de la clase podemos hacer uso de estrategias o trabajarlas en conjunto para tener un mayor resultado. Es así como podemos iniciar esta metodología con juegos ya existentes e ir avanzando a la creación de recursos propios. La ludificación es el aprendizaje que integra elementos y dinámicas propias de los juegos en entornos de aprendizaje. Todo ello con el objetivo de potenciar la motivación, promover el esfuerzo e inspirar a los estudiantes a través del juego y el compromiso. Utilizar la ludificación en procesos de aprendizaje no significa necesariamente crear juegos, sino que el objetivo es hacer que el proceso de enseñanza se parezca a uno, resultando divertido y atractivo para los estudiantes. Algunos de los elementos más utilizados en la ludificación son
la puntuación, las comunicaciones bidireccionales, el feedback, las reglas, los premios, los sellos, adhesivos y distintivos. Además, los títulos que se le pueden otorgar a los estudiantes como privilegios. Y por último, los trofeos. Ya terminando, podemos hablar de la gamificación, que es una metodología de aprendizaje que moviliza la dinámica del juego a la esfera educativa, con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor los conocimientos, mejorar alguna habilidad o bien recompensar acciones concretas, entre muchos otros objetivos. Esta metodología ha ganado espacio en la formación debido a su carácter lúdico, que facilita la interiorización de conocimientos de una forma más divertida, generando una experiencia positiva para los docentes y estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora te preguntarás, ¿cómo puedo gamificar en el aula? Es posible gamificar prácticamente cualquier contenido que queramos enseñar. Solo necesitamos algo de creatividad y tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Define un objetivo. Piensa en qué conocimientos quieres que los estudiantes adquieran o practiquen. 2. Transforma el aprendizaje en juego. Plasma el aprendizaje tradicional con propuestas divertidas y puedes inspirarte en los juegos tradicionales, en las trivias, las cartas, entre otros. 3. Puedes proponer un reto. Deja claro a los estudiantes cuál es el objetivo lúdico de tu clase. ¿Por qué es divertido? ¿Qué tengo que conseguir? 4. Establece las normas del juego. Crea normas concretas y sencillas para evitar el caos. Comprueba que lo han entendido. 5. Crea recompensas y motiva. Busca una recompensa. Los premios pueden ser trofeos, medallas, puntos o productos como dulces u otros elementos. Listo, ¿cómo les pareció el video? Creo que estaba como un poquito desfasado del tiempo, pero si ingresan a la plataforma lo pueden ver con detenimiento. Nico, ¿me puedes ayudar por favor con la presentación? ¿Con esta o la siguiente? Con esta primera. Listo. En la parte de abajo hay... Listo, entonces vamos a hablar sobre el aprendizaje basado en juegos, la ludificación y la gamificación. Hoy como vamos a trabajar la secuencia didáctica y poder identificar en qué puntos de nuestra clase podemos hacer uso de esta metodología, vamos a hacer como un recorderis pequeño sobre los conceptos que vimos en la clase pasada. El primero es sobre el aprendizaje basado en juegos, que es la utilización de juegos como vehículos o como herramientas de apoyo de aprendizaje, en la asimilación o en la evaluación de conceptos. Esta es una metodología que es muy innovadora, que permite a los estudiantes, a los profesores, dar una experiencia nueva en los procesos educativos y permite que se pueda hacer una práctica y se pueda aplicar dentro del aula como lo vimos anteriormente. ¿Me puedes llevar por favor a la diapositiva 6? Listo, ahí. Hablamos también sobre que hay una diferencia entre jugar y juego, que la diferencia entre estas dos palabras es que mientras que en el juego nos permite como tener caracterizaciones que se fundamentan con reglas y objetivos, el jugar es totalmente libre y nos permite que el estudiante realice de manera espontánea procesos. Dentro del jugar y del juego lo podemos identificar para que la parte de jugar podemos realizar como rompehielos, pero los procesos del juego es para realizar
momentos donde nosotros queramos tener objetivos y metas claras, que en últimas es el fin que tenemos dentro del aprendizaje basado en juegos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sigues la diapositiva, Nico, por favor? ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener con el aprendizaje basado en juegos? Lo tenemos aquí en este cuadro. Primero, nos permite motivar al estudiante a través de la capacidad de captarlos, ya que nos proporciona un entorno que les gusta, les divierte y les resulta motivador. El juego permite dinamizar la clase, despierta un interés previo en los estudiantes y también permite que mantengan atentos durante todo el proceso de aprendizaje. Segundo, nos ayuda a razonar y a ser autónomos. El juego plantea en el estudiante situaciones que los llevan a reflexionar y a tomar decisiones adecuadas para lo que nosotros queramos dentro de nuestra asignatura. Y entonces permite el desarrollo de esas capacidades cognitivas y que realicen el procesamiento de capacidades cognitivas de acuerdo a lo que nosotros necesitamos dentro de este análisis, que sean analíticos, que sean críticos con temas y nos permite hacer también resolución de conflictos. Dentro de ese aprendizaje nos permite que un aprendizaje activo, un aprendizaje que posibilita ejercitar los conocimientos y permite que el estudiante tenga una experiencia de prueba y error. También nos permite en el 4 que el estudiante tenga el control de aprendizaje, nosotros seamos acompañantes y permite que el estudiante pueda hacer ese proceso de feedback instantáneo de conocimientos y además que nos permite ser conscientes de la información que ellos están haciendo, de la información que ellos necesitan y si están cumpliendo los objetivos de la clase. También nos proporciona información útil a nosotros como docentes para las lecciones que nosotros queremos que el estudiante aprenda. Por ejemplo, vamos a trabajar el aprendizaje basado en juegos al inicio de una clase, entonces nos permite hacer un anclaje de conocimientos y nos permite hacer un diagnóstico de qué conocimientos previos tiene el estudiante y cómo de ahí podemos iniciar el proceso de aprendizaje. Sexto, nos permite y potencia la creatividad y la imaginación. El juego implica también la libertad de improvisación, la capacidad de imaginar, nos permite tener una percepción del mundo, nos beneficia también en cómo los estudiantes pueden diseñar sus propios juegos y nos suministra como esa información que nosotros necesitamos de acuerdo a ese desarrollo creativo y de imaginación que tiene el estudiante. Séptimo, nos fomenta habilidades sociales. Dentro de esta metodología permite que los estudiantes puedan relacionarse entre ellos, que exista una capacidad de comunicación, de diálogo, de resolución de conflictos, lo que se puede traducir en un mejor clima en aula. Octavo, nos contribuye a la alfabetización digital y en donde podemos trabajar a través de los juegos online, los juegos que ya están diseñados. Por ejemplo, el EducaPlay del juego que ustedes van a realizar y que algunos profesores ya lo realizaron, que nos permite que nosotros hagamos la alfabetización digital enseñando al estudiante cómo puede hacer uso de esa plataforma y con base en eso realicen las actividades que nosotros hemos desarrollado, así como otros métodos u otras plataformas que podamos usar tecnológicas para beneficio de nuestra clase. Entonces, vamos a hacer, cuando la ludificación nos permite hablar también de que es un concepto donde hablamos de mecanismos, de dinámicas y de marcos de juegos para promover conductas deseadas. Cuando hablamos también de la ludificación, nos habla de procesos de aprendizaje donde no significa necesariamente crear, no necesariamente nosotros docentes debemos crear el juego desde cero, sino que a través de la ludificación el objetivo principal es hacer que el proceso de enseñanza se parezca a uno y termine con un resultado divertido y atractivo para los estudiantes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto como a los conceptos, Nico, ¿te puedes ir por favor a la diapositiva 13
para hablar del concepto de gamificación y ya partimos a la secuencia didáctica. Entonces, dentro de la gamificación, vamos a hablar de qué es el uso de esos elementos de diseño, de juegos, en contextos que no están relacionados al juego. En este caso, al aula de clase. Lo que buscamos a través de la gamificación, que es que dentro de los entornos educativos se pueda trasladar eso positivo de los juegos, de esa mecánica de los entornos de aprendizaje, a los entornos de aprendizaje, perdón, y la finalidad que podemos tener a través de esta metodología de la gamificación es que el estudiante busque su proceso educativo de manera lúdica. Así que cuando cuando ampliamos el panorama con respecto a ese aprendizaje basado en juegos, a esa metodología activa, nos hace referencia es cómo podemos a través del juego llevarlo a la clase y cómo nosotros podemos identificar ese proceso de la clase. Hasta aquí de pronto alguna duda, alguna pregunta. Veo como profesor Leandro, los profes no pudieron estar la sesión pasada. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, igual la idea es que dentro de la secuencia didáctica vamos también a estar hablando del tema. Paulette, Sí. no, muchas gracias. Hasta el momento está todo claro. Quiero entrar a la plataforma para ver cuál es la actividad y lamentablemente no la he podido hacer. El audio, profe. Es la primera vez que ha ingresado a la plataforma, que va a ingresar a la plataforma, no ha ingresado antes o tiene algún inconveniente para ingresar. No, profesora Paulette. No tengo inconvenientes, solo que no he ingresado por dificultades de tipo laboral, académico. No es más. Listo, igual la idea es como finalizando la clase, ustedes puedan explorar la plataforma, puedan ingresar, las personas que no han realizado todavía la actividad formativa la pueden realizar y podamos como igual también explorar la plataforma. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, igual resolverla como entre todos. Como hablamos la clase pasada, algunos profes han usado de manera muy efectiva esta metodología y al final de la clase hicimos una actividad que nos ayudó como más a situar dentro de nuestra área y dentro de nuestras asignaturas cómo podemos hacer uso del aprendizaje basado en juegos. Listo. Nico, ¿me puedes por favor compartir la presentación de hoy? Sí, dame un segundo. Listo, gracias. Por favor, me confirman cuando yo la vea. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo, profes. Bueno, nos podemos ir hasta la diapositiva 5. La siguiente. La siguiente es donde está el concepto. Bueno, primero me presento para los profes que no pudieron estar la clase pasada. Mi nombre es Yuri Paulette Bedoya. Yo soy licenciada en Comunicación Informática Educativa y actualmente estoy haciendo una especialización en Gerencia Educativa. El módulo que estoy presentando, como les dije anteriormente, aprendizaje basado en juegos
y hoy vamos a ver cómo podemos, a través de la secuencia didáctica, podemos situar esta metodología para nuestro trabajo en clase. Entonces, ¿qué es una secuencia didáctica? La secuencia didáctica es solamente como el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje que tengan un orden entre sí. Y con ello se parte de la intención del docente de recuperar aquellas nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas y de contextos reales, a fin de que de la información a la que va a acceder el estudiante en el desarrollo de la secuencia pueda ser significativa. En esto, ¿qué necesitamos? Que tenga sentido la secuencia didáctica y que nos permita vivir un proceso de aprendizaje. A través de la secuencia demanda que el estudiante pueda realizar cosas y no solamente ejercicios y que sea monótono, que tenga como un objetivo y unos principios específicos, acciones que vinculen emociones, experiencias previas y que nos permita tener algunos interrogantes que provengan de lo real que pueda ser aplicado con la información y las experiencias previas que tengan los estudiantes. Además que con algún interrogante que pueda venir desde los objetivos que nosotros tenemos dentro de la clase. Sigues, por favor, con la siguiente diapositiva. Una profesora. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta para la secuencia didáctica? Las estructuras de todas las secuencias didácticas parten de la definición de los temas por periodos, por estándares de aprendizaje y por la definición de los objetivos que nosotros tengamos, que pretendamos alcanzar. En general, en toda secuencia didáctica nos permite diseñar las actividades, unas que son a través de manera general, o sea que nos pueden ser, por ejemplo, en este caso para cualquier semestre, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a la asignatura que estemos dando, y otras que son de manera específica, que solamente nos sirven en el momento de la clase y para el tema en el que estamos dando en ese momento. ¿Qué podemos tener en cuenta a través de la secuencia didáctica? Que estos 4 principios que tenemos acá dentro de una secuencia didáctica son exactamente los mismos que utilizamos para la metodología de aprendizaje basado en juegos, que nos permite la motivación, que es diseñar una actividad lúdica donde puedan participar los estudiantes y que permita introducir el tema de manera amena. Puede ser un juego, una dinámica, una sopa de letras, un cuento, una película, como ustedes pueden ver, escuchar cualquiera de las opciones que les estoy dando hacen parte de ese aprendizaje basado en juegos, es decir, que podemos usar la metodología en un primer momento. A través de la estructuración, otro principio de la secuencia didáctica, la estructuración, eso hace una retroalimentación de la actividad de evaluación por medio de preguntas, se presenta el tema de manera puntual, con un lenguaje que sea entendible para los estudiantes. En cualquiera de los espacios que nosotros podemos tener en la secuencia didáctica, podemos hacer uso a mayor o menor escala de la metodología que estamos viendo hoy. En la ejecución hablamos hablar de en los intereses de los estudiantes y en las necesidades de los mismos, que se ponen actividades de práctica donde puedan tener el conocimiento y puedan practicar durante la clase, donde cada uno pueda aplicar lo que aprendió en clase de una manera sencilla. Pueden ser talleres individuales o grupales, pueden ser a través de diferentes niveles de dificultad para cada semestre, actividades lúdicas como crucigramas, dibujos, rompecabezas. Como ustedes pueden ver, el aprendizaje, este tipo de metodología se puede usar de manera híbrida en una clase presencial, en una clase virtual o cuando tenemos que trabajar las dos de manera simultánea. Y por último tenemos la valoración, es donde se diseñan estas actividades que los estudiantes realizan en casa o donde podemos tener en cuenta el contexto del estudiante, el contexto de la clase, donde también podemos ver los diferentes grados de dificultad que queremos para la valoración del estudiante. Nico, puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún aporte?
Recordemos que igual aquí la idea es como que todos podamos aportar desde la experiencia también dentro de los procesos educativos que ustedes tienen y cuáles son las cosas que les ha funcionado mejor a ustedes de la práctica educativa. Listo, entonces, la secuencia didáctica o la planeación didáctica en la que trabajamos nos permite, a través de estas secuencias, se refieren al orden específico que nosotros queremos en los componentes de nuestra clase, como lo veíamos anteriormente, a través del ciclo de enseñanza-aprendizaje, y nos permite generar esos procesos cognitivos más favorables para los objetivos de aprendizaje. A través de la secuencia didáctica y de la planeación de la clase nos permite verificar cuáles son los objetivos que queremos en nuestra clase, dónde podemos incluir esta metodología y aún las otras metodologías que vamos a ver más adelante, cómo podemos programar estos procesos formativos. En toda la planeación didáctica, ya sean de un curso o de un tema o del semestre completo, es fundamental definir cuál es el camino que nosotros queremos para las actividades vamos a transferir el conocimiento a los estudiantes, debido a que esto puede suponer que todo lo que nosotros vamos a planear, el estudiante pueda hacer parte activa del proceso de los objetivos que nosotros queremos alcanzar, que también dentro de la secuencia didáctica podemos trabajar las rúbricas. Entonces, como parte de esta planeación de enseñanza y del aprendizaje, es importante que nos podamos cuestionar respecto a cuál sería el proceso más adecuado de aprendizaje. Entonces, podemos hablar de algunos aspectos que pueden considerar para trabajar esta secuencia. Es primero ir de lo simple a lo complejo en los conceptos, que también lo podemos realizar a través del juego, partir de la experiencia personal hacia la contextualización, o sea, podemos trabajar a través de esta metodología haciendo uso de juegos cotidianos, ir anclando y escalando en los que nosotros queremos abordar, incluir actividades de reflexión actual con base a la experiencia previa del estudiante para poder alcanzar unos niveles más altos, planear la solución de los problemas a partir del contexto del estudiante para transferir situaciones a otros contextos, ir de lo particular a lo general o viceversa, de acuerdo al caso que nosotros queramos hablar o queramos proponer. ¿Sigues ahora? Bueno, la estructura de una secuencia didáctica está compuesta básicamente de 3 partes: inicio, desarrollo y cierre. Entonces, cuando hablamos de la fase o el momento de inicio de la secuencia didáctica, no se refiere al inicio o a la apertura del aprendizaje. Es una fase que es preparatoria, es precisa, donde precisamos el objetivo y donde detectamos las necesidades que tiene el estudiante a nivel cognitivo. Las actividades iniciales se pueden diseñar con miras a ese objetivo inicial, indagar sobre las experiencias previas de los estudiantes, considerar antecedentes, formación, generar las bases conceptuales, o las empíricas que tengamos en ese momento. También podemos trabajar algunos ejemplos como hacer actividades diagnósticas, preguntas de reflexión, presentaciones problemáticas haciendo un acercamiento a una solución inicial. Todo depende de la asignatura que nosotros estemos hablando. Entendemos que depende del tema que se está trabajando, pues no toda la clase puede ser lúdica, pero podemos incluirlo en alguno de los momentos para que el estudiante se active y esté atento a la clase, que es una de las razones principales de que esta metodología se pueda usar en la clase. ¿Qué consideraciones pedagógicas podemos tener para el inicio? La recuperación de experiencias, saberes y preconceptos de estudiantes para crear andamiaje, aprendizaje, nuevas experiencias y competencias, reconocimiento de conocimientos adquiridos por la experiencia o la formación, hacer integración grupal para crear escenarios, ambientes de aprendizaje, mirar en general
estudio, del ejercicio o de la evaluación de las competencias que tengan los estudiantes en ese momento. Algunos ejemplos o algunas técnicas o estrategias para esta fase inicial pueden ser un diálogo reflexivo, podemos hablar de un interrogatorio, podemos hablar de, si es a través de la plataforma virtual, un cuestionario para verificar los conocimientos, hacer una discusión guiada, donde podamos obtener como la información precisa de lo que tiene el estudiante en ese momento. Y una evaluación de esa fase de inicio puede ser de manera diagnóstica, donde podemos ver y verificar qué tanto domina el tema que va a empezar en ese momento. También tener en cuenta si cuando vamos a hacer el trabajo en esa fase de inicio y en esa secuencia didáctica, vamos a trabajar aula invertida o vamos a trabajar otras metodologías donde el estudiante nosotros ya le entregamos material para que ellos lleguen con conocimiento a la clase, o si lo vamos a entregar desde cero, desde ese momento y desde esa fase de inicio. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, profesora Paulette, muy bien. Gracias. Seguimos entonces con esa fase o el momento del desarrollo. No, Nico, déjalo en el de arriba. Seguimos con el desarrollo, esa fase o el momento del desarrollo de la secuencia, donde corresponde a ese momento donde se construye el conocimiento, el cual debe estar ligado a la fase anterior, donde hicimos el diagnóstico, ya sea que lo podamos relacionar el contenido con los conocimientos previos, identificar los puntos más importantes del contenido, que establezcan otro tipo de relaciones que fomenten el estudio del tema, de manera que no sea, que el estudiante la pueda tener. Las actividades de esta fase se pueden reflejar como a través de profundizar en el tema, de tratar los contenidos, tomar en cuenta que gradualmente se puede ir aumentando la dificultad. En esta fase de desarrollo, donde digamos que es donde entra toda la información y el tema que nosotros queremos para los estudiantes, es posible que sea importante hacerlo a través de una clase magistral, a través de un taller, y donde el juego solamente no tenga tan relevancia, por decirlo de alguna manera, pero lo podemos hacer al final de manera evaluativa. Algunas posibilidades que podemos encontrar dentro de esta fase de desarrollo, ¿cuáles son? Cuadros comparativos, podemos trabajar a través de las películas, podemos trabajar a través del debate, los juegos de roles, mapas mentales, productos un poquito más elaborados a través de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, entre otras. Esta fase nos permite crear escenarios de aprendizaje, y crear contenidos y ambientes donde los estudiantes puedan colaborar entre sí para construir conocimiento. Y algunas consideraciones que podemos tener para esta fase, ¿cuáles son? La creación y cooperación mediante la aplicación de estrategias, métodos o algunas técnicas que se centren en el aprendizaje, fortalecer los ambientes de cooperación y colaboración en el aula, a partir del desarrollo de trabajo individual, del trabajo grupal, la integración, y a través del ejercicio de las competencias y de las experiencias que puedan establecer los estudiantes a través de los métodos que nosotros queramos trabajar. Profesora Paulette, perdón. Sí, Perdón, señor. la interrumpo. ¿Puedo hacer una pregunta en este momento? Sí, señor. Bien. En relación con lo que estás diciendo sobre las dinámicas para llevar a cabo cualquier tipo de aprendizaje. Por ejemplo, lo que dijiste sobre cuadros comparativos, crucigramas, rompecabezas, superletras y mapas mentales, ¿nos darán ustedes algunas indicaciones o páginas o programas que podamos utilizar para este tipo de trabajo, pero obviamente de manera digital? Sí, eso todo se va a alojar en la plataforma, profesor Leandro. En la Ya. plataforma, en la parte de cursos, ustedes van a encontrar no solamente información gráfica de lo que tratamos en la clase, sino también ese material complementario, esos recursos educativos que puedan usar.
Ujú. con respecto para que puedan trabajar. Y por ejemplo, estamos hablando sobre la secuencia didáctica, también van a poder, esta no la he subido al sistema, pero la idea es como que entre en la plataforma una plantilla de secuencia didáctica en la que puedan trabajar. Y también la Perfecto. idea es que en estas asesorías personalizadas ustedes nos puedan hablar de cuáles son las necesidades específicas que ustedes tengan de acuerdo al material complementario que necesiten. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Listo, profesor. Pau, cerraste el micrófono. Listo, profesor, muchas gracias. Igual, la idea es que todos podamos resolver estas dudas de acuerdo al área como que nosotros necesitemos y podamos incluirlos en los recursos. También si de pronto tienen alguna inquietud con algún recurso específico, que necesiten una capacitación, que necesiten como algo específico, también lo pueden mencionar para que nosotros lo podamos también alojar en la plataforma. Eso, hablando del desarrollo de la secuencia didáctica, una de las formas de la fase evaluativa de la fase de desarrollo es que es de manera formativa, una evaluación formativa que nos permita orientar y a partir de los avances que tenemos de los estudiantes, podamos identificar qué dificultades tienen durante el proceso de aprendizaje, sobre las decisiones que debemos tomar, los ajustes necesarios que se deben realizar con el fin de alcanzar esas metas de aprendizaje o esos objetivos que nos hemos trazado. Por último, tenemos en la estructura de la secuencia didáctica, tenemos el cierre, esa fase momento de cierre. Ese es el momento en el cual se concluye el proceso de aprendizaje, donde se presentan los resultados que se realizan a través de las evaluaciones. En esta fase es muy importante consolidar el aprendizaje, dimensionar qué es lo que se ha alcanzado, reflexionar sobre el aprendizaje, integrar el conocimiento y por lo tanto podemos hablar como de unas preguntas guías, que es qué aprendimos, hacia dónde seguimos, logramos el objetivo de la clase y qué es necesario modificar. Todas estas preguntas también no las podemos realizar cuando estamos haciendo el diseño del juego a través de las plataformas que ya les mencioné la clase pasada y que están alojadas en la plataforma. Y cuando queremos diseñar también juegos de manera presencial, podemos hacer y hablar de estas preguntas, qué aprendimos, hacia dónde seguimos, si logramos los objetivos de aprendizaje y qué necesitamos modificar para que el estudiante pueda tener el aprendizaje. Algunas alternativas para cerrar el ciclo de aprendizaje son síntesis, conclusiones de proyectos, resolución de casos, solución de un caso planteado al inicio, en la fase del inicio, realizar informes, hacer un listado de las evidencias del desempeño de los estudiantes. Aquí también podemos trabajar mapas mentales, mapas conceptuales. Podemos proponer conclusiones, reflexiones argumentativas. Podemos también proponer en esta fase final o de cierre que el estudiante sea que cree el juego de acuerdo. Sí, profesor, qué pena, sí, se fue esa X. También podemos hablar dentro de esas consideraciones de cierre, es verificar el nivel del logro que el estudiante obtuvo, realizar una retroalimentación, realizar un feedback, es muy importante en esa evaluación final, verificar cuál es el desempeño del estudiante, identificando cuál fue la pertenencia a las actividades que se realizaron y cuáles fueron los materiales empleados. Aquí también podemos hacer uso en el cierre de la secuencia didáctica de esta alfabetización digital, de a través de las plataformas que están diseñadas para realizar juegos formativos, donde los estudiantes puedan crear sus propios juegos para que los compañeros de clase puedan acceder a ellos, puedan repasar conceptos y ellos puedan dominar las plataformas. Algunas estrategias que podemos usar en
En esta parte final de cierre podemos trabajar también el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en juegos de manera conjunta. También recordar que cuando hablamos de metodologías activas y de trabajar en clase, no es como que nos casemos solamente con una metodología, sino de cómo nosotros podemos hacer la transversalización del conocimiento y cómo podemos hacer uso de estas metodologías de acuerdo a los intereses de nuestra clase. En esta, la evaluación de esa fase de cierre puede ser o final o puede ser sumativa, donde buscamos que la valoración y la información que tiene el estudiante se pueda dar en el tiempo y que el desarrollo de los procesos, en el desarrollo de esos procesos ellos puedan vincular los conceptos, tener la capacidad de análisis y puedan desarrollar a través de esta metodología otros aprendizajes, como les decía antes, que ellos mismos puedan realizar el aprendizaje de sus procesos. Bueno, la idea ¿cuál es? La idea es que ustedes podamos hablar sobre este aprendizaje basado en juegos, y cuando ustedes me estaban escuchando, muy seguramente cuando pensaban en sus asignaturas, en sus clases, pensaban en qué parte de la estructura de esta secuencia didáctica podrían incluir ustedes esta metodología. Entonces me gustaría como que me compartan alguno de cosas que ustedes tienen para dar. Por ejemplo, la clase pasada hablamos sobre la metodología basada en juegos y cada uno diseñó como una estrategia. Entonces la idea es como que me puedan contar en qué momento de la secuencia didáctica o de la clase ustedes la usarían. Si de pronto no quieren abrir el micrófono, lo podemos hacer a través del chat. La idea es como que podamos como socializar un poquito. Profe John Freddy, bien pueda. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, no, yo creo que en cualquiera de los tres momentos de esa secuencia didáctica se puede aplicar esta estrategia, ¿sí? Depende del objetivo que nosotros tengamos, depende de la intención, ¿sí? Yo he trabajado el tema de la gamificación en los tres momentos y en los tres momentos me ha funcionado, ¿cierto? En el primer momento, en la fase de inicio o la fase de preparación, lo que pasa es que aquí, escuchando a la profesora, pues yo traté de hacer como una relación porque yo desarrollé una secuencia didáctica bastante amplia como, como tesis de maestría, de la maestría en educación, entonces estaba haciendo como mucha relación de acuerdo a todo lo que la profesora estaba planteando. Entonces, pues me trajo a colación a lo planteado por Anna Camps, ¿cierto? Anna Camps plantea también esos tres momentos, esas tres fases, la fase de preparación, la fase de desarrollo, y en vez de la fase de cierre, ella le llama, es la fase de evaluación. Y pues esa evaluación se debe dar durante toda la secuencia didáctica. Entonces, volviendo a lo anterior, yo la he aplicado en los tres momentos, ¿sí? En los tres momentos me ha funcionado, pero como les digo, depende del objetivo que yo tenga, ¿sí? Si el objetivo mío es hacer una indagación de saberes previos, pues entonces yo lo aplico al inicio. Si el objetivo es dar o reforzar, digámoslo así, lo que se ha trabajado durante la clase, pues seguramente que lo voy a hacer en la fase de desarrollo. Y si el objetivo mío es que los estudiantes, es determinar cuál ha sido el nivel
de apropiación de lo que se está trabajando con los estudiantes, pues ya lo aplico al final, ya sea a través de una evaluación, pero en este caso, que se convierta en una evaluación sumativa, en una evaluación formativa, pero para los tres momentos me ha funcionado muy bien. Profesor, muchas gracias por su aporte. Como lo decía el profesor John Frey, y como tener muy claro, una de las profesoras nos preguntaba como de no es posible hacer juego en toda la clase, y es real. La idea no es como que nosotros lleguemos a la clase y utilizamos un momento una actividad, sino buscar en ese proceso como, para mí el juego y el aprendizaje basado en juegos, para mí como en casi todos los aspectos, nosotros estamos evaluando de una forma más dinámica, evaluando si el estudiante ya sabe, si ya tiene un conocimiento previo del tema, si el estudiante está prestando atención en clase cuando estamos hablando del desarrollo, entonces está adquiriendo los conceptos que estamos dando. Y si hablamos de la fase de cierre, si el estudiante realmente tiene una aplicación de los conceptos que nosotros dimos. Entonces, para mí el aprendizaje basado en juegos y de evaluación, eh, para mí, desde mi punto de vista como docente, habla también como de ese aspecto que está integrado, simplemente que lo vamos a hacer de una forma más lúdica. Les voy a enviar un link de pronto algún otro docente que quiera aportar, que quiera hablar desde su experiencia y desde sus clases y cómo hace el trabajo del aprendizaje basado en juegos. Listo. Les acabo de enviar al chat un link para que ustedes puedan descargar una plantilla de ciencia didáctica. La idea que es, la idea es que la podamos trabajar en la clase. La idea no es como que se extiendan en este trabajo de realizar la secuencia didáctica como con todos los puntos, pero que podamos identificar de acuerdo a la asignatura que ustedes escojan, dónde podemos incluir podemos incluir un juego y hacer uso de esta metodología, cualquiera de las estructuras de la secuencia didáctica. Para eso vamos a tener un espacio de 15 minutos. Igual Nicolás y yo vamos a estar aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, lo podemos resolver por el chat. Si de pronto van a incluir alguna actividad que sea virtual, recuerden que pueden accediendo a la plataforma y ahí en los recursos pueden encontrar algunas aplicaciones que pueden usar. Igual en este momento solamente sería nombrar la información para que la podamos obtener y que podamos como al final hacer una retroalimentación. Si de pronto alguno no puede acceder y descargar, la idea es que descarguen el documento para que no se modifique, lo descargan y trabajan sobre él para veces acceder si no lo pueden descargar. Espérate, yo abro que no lo veo. Uy, no veo el documento para compartirlo. Un momento, avance. Vale, un poco, basic. Lo esperamos, profe. Si alguno de ustedes no tiene la posibilidad de compartir pantalla porque están atrás del celular o una tablet y se les dificulta, pueden enviar la secuencia didáctica al correo y nosotros la abrimos desde acá. A ver, copia de plantilla. Ah, sí, ya listo, ya lo encontré.
Ya están viendo mi pantalla, no sé. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Pero un momento, yo acomodo aquí. Pues básicamente el título es de la carga eléctrica, las técnicas para resolver circuitos eléctricos. Las áreas o materias implicadas pues son matemáticas, física, álgebra lineal, pues en principio, para una asignatura de quinto semestre. Los productos finales sería resolver un circuito relacionado con el proceso de electronarcosis e ideas de mejoras al proceso de la electronarcosis. Los objetivos pues, son realizar un recorrido, digamos que el proyecto planteado es resolver el circuito y generar ideas, ese sería el proyecto que se plantea allí. Y pues los objetivos es que se realice un recorrido por todos los conceptos presentados hasta la fecha en que se realice la actividad, afianzar los conceptos, corregir las dudas y aplicación de los conceptos relacionados con el tema objeto del título. Los contenidos pues, son los presentados en clase y material bibliográfico y pueden disponer también de internet, ¿cierto? Digamos, internet. Y criterios de evaluación, pues es comprensión de los temas que se lograría a través de un formulario con preguntas y respuestas. Resolver un circuito que se propone basado en electronarcosis y la generación de las ideas de mejora que presenta. Y todo esto, pues obviamente se pondera de acuerdo a unos valores pues, que se establecerían en su debido momento. Las competencias básicas que se pretenden desarrollar son la de competencia matemática, la autonomía e iniciativa personal, la interacción con el mundo físico y las competencias digitales, digamos que en principio tomando las que están allí. Y eso pues sería la presentación. Profesor Juan Carlos, muchas gracias. Quería hacerle una pregunta pues, con respecto al área, a su área que es las matemáticas y es ¿cuál es el grado de pronto de dificultad que usted encuentra para trabajar el juego? Lo digo pues desde la ignorancia porque pues no es mi área de experticia y pues sí me gustaría como que todos los profes que estamos acá podamos como también como poder ver como todos los puntos de vista de las asignaturas y del trabajo que se realiza como docente. Yo no veo ninguna dificultad. Es más, yo pienso que cada sesión de clase debe estar llena de lúdica. Como profesores, pues debemos tener como un avatar que se cambia en la medida en que se avanza el desarrollo de una sesión de clase. Uno puede incorporar todas esas tecnologías y todas las técnicas y todos los métodos y todas las estrategias para lograr captar la atención no solo la atención del participante en la clase como estudiante, sino también que sea un gusto y un placer estar recibiendo esos temas. Y eso se logra, pues, una de ellas, pues, básicamente es incorporar la lúdica, la gamificación y, bueno, todas las metodologías posibles. Así que, digamos, desde mi mirada y en resumen sería, no veo ninguna dificultad para aplicar ninguna de las metodologías o técnicas. Profesor, muchas gracias. Veo que el profesor John Freddy ya terminó su secuencia. ¿Le gustaría compartirla, profesor? Sí, claro que sí, claro que sí. A ver. Bueno, permítame por favor un momento. Bien, no sé si ahí ya pueden están observando. Sí, Sí, profe. ya se Listo, puede bueno, ver. gracias. Entonces, pues el título, el tema central de un texto expositivo descriptivo. Eso es del área precisamente del lenguaje. Pues normalmente eso se puede aplicar en estos momentos se puede aplicar en cualquier grado, en cualquier curso, en cualquier semestre, porque la comprensión de textos, el lenguaje, es transversal con cualquier área del saber, ¿cierto? Bueno, el objetivo, identificar el tema central de un texto expositivo descriptivo. Pues sabemos que los textos expositivos descriptivos son los que trabajamos mayormente en el aula, son los textos más apropiados
o los que más utiliza el docente, pero son los menos trabajados desde su estructura. De ahí que los estudiantes pues tengan muchas falencias en el momento de hacer su lectura, generar la comprensión del mismo y por ende pues la asimilación. Contenidos, pues ahí se abordaría la estructura del texto expositivo descriptivo. En el contenido 2, la idea central del texto. 3 criterios coloqué. El estudiante nombra el tema central del texto expositivo descriptivo. El criterio 2, el estudiante categoriza el tema central del texto expositivo y los subtemas que este también presenta, porque hay un tema central y hay otros subtemas que finalmente son los que le ayudarán en su composición. Y por último, el estudiante plantea problemáticas a nivel mundial que se pueden derivar de este texto expositivo descriptivo. El texto es un texto muy sencillo, es un texto acerca de la comida chatarra y cómo esta comida pues está influyendo directamente en la población infantil, ¿sí? Bueno, competencias básicas que se pretende desarrollar, pues básicamente desde la lingüística, pero bueno, yo diría que podría tocar otros componentes de estos que están acá. La fase de, bueno, yo no sé, profe, yo traté de hacerlo así porque pues el formato no lo logré comprender muy bien. Pero entonces en la fase de preparación se explica el propósito central de la clase. Luego pues divido en grupos. Estos grupos resuelven un pequeño cuestionario, pero antes de eso pues generan un diálogo sobre todo lo que cómo les pareció el texto. Ya en la parte pues del desarrollo, cada grupo a través del dispositivo móvil van a crear como grupo un mapa mental, ¿sí? A través de la aplicación de MindMeister. Finalmente ya en la parte de evaluación haríamos una coevaluación, ¿sí? Que aprendió, cumplí con las normas de la clase, tuve interés, participé activamente, tuve respeto por las opiniones de los compañeros, porque luego se llevará pues antes de esto se lleva como un diálogo para poder identificar qué se comprendió de este texto, ¿cierto? Listo. Y aquí pues en la parte final yo coloqué mapas conceptuales, la autoevaluación, bueno, no sé, profe, hasta ahí, porque siempre estaba muy amplio y no sabía qué más diligenciar de allí. Bueno, muchas gracias. Es el micrófono. apagado. Yo siempre hago lo mismo. Profesor Joffrey, muchas gracias. Como decía ahorita que tenía el micrófono cerrado, pues la idea de la actividad es más que podamos hacer, apropiarnos de los conceptos que aprendimos en la clase y que podamos ejercitarlos. Entonces me parece muy apropiado el ejercicio que realizó y muchas gracias por compartirlo, y también como hacerle la misma pregunta que le hice al profesor Juan Carlos desde su área de conocimiento, cómo ve la posibilidad de trabajar esta metodología de la ludificación y la gamificación. Profe, yo creo que esta metodología es bastante buena, o sea, tiene muchísima utilidad y sobre todo en algunos momentos claves de la clase. Yo, por ejemplo, yo trabajo en el programa de Ciencias del Deporte y la Recreación, abordo 2 asignaturas allá que son de orden teórico práctico, pero resulta que en el componente práctico, pese a que los estudiantes están en campo, hay momentos donde se generan distracciones, donde la concentración ya no es la misma, donde la motivación precisamente decae, el estado anímico del estudiante es muy variable durante una sesión de clase. Entonces, pues siempre estoy muy pendiente de eso a través de la observación. Entonces, cuando noto que ya a nivel general, ya la concentración y esos otros factores han caído,
Entonces, siempre tengo una actividad para volverlos a traer a la sesión de clase, en este caso a la sesión práctica que se está realizando. Pero obviamente es una actividad que cumple con los parámetros del tema central de la sesión, ¿sí? Me ha servido mucho porque los vuelvo a traer y aparte de eso, pues es una actividad que genera aprendizaje, ¿cierto? Entonces, yo para mí he sido muy afortunado por ir conociendo todas estas herramientas porque definitivamente que la clase tiene un rumbo diferente cuando se aplica. Profesor, muchas gracias por su aporte. ¿Algún otro profesor que nos quiera compartir su actividad o que nos quiera hacer alguna reflexión final sobre el tema y cómo lo puede trabajar en la clase? La idea es como dejarles estos últimos 20 minutos. Ahorita Nicolás les va a explicar a través de la plataforma. Los profesores que ya han ingresado a la plataforma y que no han podido realizar las actividades formativas, la puedan realizar, la actividad de EducaPlay, para que podamos optimizar el tiempo y Nicolás les explique como toda la ruta formativa y cómo ingresar a la plataforma también. Pero entonces, cómo hacer como esas conclusiones finales. ¿Algún otro profesor que desea aportar? También pueden escribir en el chat si desean. Sí, profesora Paulette, yo quisiera también aportar en estos minutos que restan, pues decir que en primera instancia que muchas gracias por todo lo que han planteado hoy. Definitivamente muy en acuerdo con lo que ha planteado el profesor Juan Carlos y el profesor John Freddy. Creo que las clases tienen que ser un espacio no solamente de elaboración conceptual, de búsqueda de un conocimiento nocéntrico, sino que el placer debe estar situado allí y que más que el placer dado a través de este tipo de herramientas de ludificación o de gamificación que ustedes nos están compartiendo en estas sesiones para acceder a un conocimiento mucho más enriquecedor para el estudiante. Definitivamente la educación hoy tiene que advertirse de estas perspectivas y no solamente desde el transmisionismo o una educación tradicional que a muchos estudiantes hoy no les genera tanta pasión. Y soy de los convencidos, creo que esto lo vemos también claro en la universidad, que la pedagogía y la educación debe establecerse desde la relación entre el saber, el placer y la vida y los contenidos. Sin estas relaciones, digamos que la educación sigue siendo muy lineal. Tendríamos que pensar en lo que ustedes no están proponiendo aquí, plantear clases desde el inicio, desarrollo y su finalización, más circulares, más lúdicas, donde naturalmente tengamos una opción de diálogo con el estudiante, como por ejemplo plantea Julián de una perspectiva pedagógica. Ahora, en cuanto a la secuencia didáctica, muy conforme con lo que han dicho y expuesto los profesores, solo que pienso hasta qué punto los Bueno. ¿escuchan Aquí, aquí? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Profesor, sí, profe, sí, bien, sí, aquí le estamos escuchando. Bueno, decía finalmente que en cuanto a los criterios de evaluación, habría que repensar un poquito en este formato hasta qué punto se pueden confundir un poco con un objetivo del profesor o con un objetivo del estudiante. Recordemos un poco que allí pues, es buscar cuáles son esos lineamientos o a qué competencias es que se le está apuntando con el criterio, ¿no? La secuencia que hice aquí rapidita tiene que ver con mi materia, con una de mis materias que obedecen a la ciencia del lenguaje. Esta materia se llama corrientes lingüísticas. ¿Tengo un minuto para compartir un poco sobre ello o ya es el momento de las conclusiones generales? Profesor, no bien, pueda hacer uso del espacio para compartir. profe, tranquilo, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi materia o el área
conocimiento es la lingüística, la materia implicada sería corrientes lingüísticas contemporáneas. El producto que pensé es inicialmente una configuración y conceptualización sobre saberes previos, así como lo anunció el profesor John Freddy en su discusión, o más bien en su proposición. Otro producto, el ensayo sobre el concepto de ciencia y su relación con el transhumanismo. He pensado en estos dos productos, ya que en la primera parte del curso, y si pensamos en una clase, pues lo primero que uno debe hacer es acercarse a los estudiantes y saber qué conocen sobre el tema. Entonces, pienso que el objetivo, los dos objetivos serán identificar, interpretar y analizar conceptos básicos que conforman las corrientes lingüísticas contemporáneas y para concluir sobre su funcionalidad en los diferentes enfoques en el proceso evolutivo de la lengua en general. Y dos, ubicar la lingüística en el ámbito de la ciencia y reconocer la diferencia entre ciencia formal y ciencia fáctica. Ahí he planteado pues unos contenidos muy concretos: la lingüística de la ciencia del siglo XX, que se proyecta al futuro, la concepción de ciencia del mundo actual, entre otros básicos, el criterio 1, 2 y 3, que obedece precisamente a determinar diferencias, relaciones entre esto que he mencionado, y las competencias básicas serían la lingüística, la interacción con el mundo físico y el aprender a aprender. Aquí en este formato, en esta parte de abajo, donde pues, nos plantean las actividades, la temporalización, el uso de las TIC, he puesto allí pues, un poco lo que he hecho en mis clases, que obedece a la utilización de diferentes recursos, por ejemplo el Kahoot o el Nerdpad, o algunos de estos que me sirven para hacer talleres o preguntas previas y jugar con ellos al inicio, o incluso para hacer una evaluación donde se recapitule una serie de contenidos que, pues, digamos, requieren ser reforzados para luego ser objeto de evaluación. Hacia el final he puesto que en relación con esta secuencia, que hay una presentación de ensayos y una producción escrita. Pues en particular, de acuerdo con lo que ustedes nos han dicho en este formato que pues tampoco entendí un poquito la parte de abajo, pero seguramente en el transcurso ustedes nos irán diciendo. Muchas gracias. Gracias. Profesor Leandro, muchas gracias por compartir y también por dar las conclusiones acerca de este módulo de aprendizaje basado en juegos. La idea de la secuencia didáctica y la secuencia que les di es que es una secuencia que se puede modificar de acuerdo a las necesidades que tengamos como docentes, por eso tiene como muchas opciones, pero pues no era necesaria como incluirlas todas dentro del proceso, sino de acuerdo a las necesidades que teníamos. Como toda secuencia didáctica, como lo vimos en la estructura, después de que tenga las 3 fases de inicio, desarrollo y del cierre de la clase, la podemos desarrollar de la manera que consideremos más adecuada. De pronto algún otro docente que tenga alguna conclusión final que quiera realizar el aporte, o si no ya para dejarlos con el profesor Nicolás y puedan hacer la ruta de aprendizaje. Listo, bueno, de antemano agradecerles por permitirnos brindarnos de su tiempo para poderles aportar desde nuestro conocimiento acerca de las metodologías activas. Les recuerdo pues que es el primer módulo de los siguientes que llegan, donde vamos a aprender otro tipo de metodologías y otras formas donde pueden incluir en sus clases para enseñar a los estudiantes, y que el aprendizaje, como decía el profesor Leandro, nos permita como transversalizar desde varios puntos. Como les decía, todavía nos faltan los encuentros, las asesorías. Si ustedes tienen alguna inquietud con respecto a su clase, de alguna herramienta virtual que necesiten de manera específica, entonces lo que pueden hacer es que nos pueden escribir a través del correo electrónico solicitando la asesoría,
y solicitando también cuál es como esa necesidad específica que tengan. O también nosotros les estaremos enviando la información. Lo más seguro es que las asesorías, las que se programen, que están como en horario como inamovible, por decirlo de alguna manera, van a ser el lunes en la tarde. Pero como les decía, si ustedes necesitan de otro espacio, también lo podemos tener. O si por el contrario necesitan la asesoría, pero no tienen el espacio de manera presencial, también la podemos hacer desde la virtualidad. Los voy a dejar con el profesor Nicolás. Él les va a explicar la ruta de aprendizaje. Los que estuvieron el módulo pasado, no es necesario que lo vuelvan a ver, pero si desean, pueden hacer uso de estos últimos 20 minutos para que puedan acceder a la plataforma y puedan realizar las actividades formativas, que recuerden que tienen un porcentaje evaluativo. Está el foro inicial, que es el foro de presentación. Tenemos también la actividad de EducaPlay y tenemos también el foro de la actividad que deben realizar de este módulo. Listo, muchas gracias a la profesora Paulette. Profes, también pues que en estos momentos en pantalla les está apareciendo una encuesta de satisfacción. Pues, ¿cuál es la idea? Son dos preguntitas muy sencillas que, pues, como les digo, nos ayuda como a verificar de qué manera se está desarrollando todo el proceso de formación que le estamos brindando y por el contrario, pues que también, perdón, y también que nos sirva como un complemento o una herramienta que nos sirve también para retroalimentar las metodologías o estrategias que estamos utilizando con ustedes. ¿Listo? Bueno, profes, una vez pues respondamos esta encuesta, nos podemos retirar. Muchas gracias nuevamente pues como a los profes que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos dentro de 8 días. Pero antesitos de que se me vayan, recordarles que a partir de las 6 de la tarde en esta plataforma se va a habilitar otro foro, que es el foro correspondiente a la actividad asincrónica que vamos a tener de este primer módulo del aprendizaje basado en juegos. ¿Listo, profes? Entonces, pues para que estemos atentos y para los profes, pues que ya les voy a explicar cómo se maneja la plataforma, vamos a ver un breve recorrido, vamos a ver de qué manera van a estar construidos los diferentes módulos, qué elementos componen y también pues, les voy a mostrar nuestra ruta de aprendizaje una vez estemos pues, entonces allí en la plataforma. ¿Listo, profes? Bueno, entonces, en este momento les voy a compartir mi pantalla y les pido porfa que me confirmen cuando ya la estén viendo. Ya se está viendo, Nicolás. Listo. Perfecto. Bueno, profes, a sus correos electrónicos, la semana pasada les llegó este correo, ¿sí? Entonces, pues, este es importante porque este, de alguna forma, nos va a mostrar como una especie como de paso a paso, o ya nos dice cómo es que vamos a ingresar. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos dicen acá es que nuestro usuario y contraseña corresponden a nuestro correo institucional sin el @utp.edu.co y que nuestra contraseña es nuestro documento de identidad. Ojo, profes, el usuario y la contraseña que les aparece acá es un ejemplo. De hecho, el usuario que se encuentra aquí es mi usuario y la contraseña es un número aleatorio pues, que yo escribí al momento de enviar el correo. Y también acá se nos recuerda nuestra actividad rompehielos y que ya empezamos a trabajar el módulo número 1 del aprendizaje basado en juegos y también les anexo el enlace que los lleva directamente a la plataforma y a nuestra aula virtual. ¿Listo? Si de pronto a algún profe no le llegó este correo, entonces yo le pido que ya finalizando el espacio me haga llegar un correo electrónico para que así ya les puedo llevar un mejor orden y ya verificamos si de pronto hay alguna dificultad, de pronto los datos son incorrectos porque nos demos cuenta de algo. ¿Cómo les parece que algunos presentaron dificultades con la contraseña? Pero era que resulta que de pronto se les iba un numerito de más, un numerito incorrecto o de pronto el correo no estaba completo. Entonces, pues eso que provoca un error de caracteres y pues que hace que el usuario no aparezca de manera correcta. Listo, el profesor Andrés Felipe me acaba de preguntar el correo, ya acá se los acabo de enviar. Y allí, pues entonces, como les digo, yo voy a estar pues como muy atento a ir dándoles el soporte técnico necesario. Bueno, profes, cuando ingresemos al enlace, nos va a llevar a esta pantalla. Esta es la primera pantalla que nos vamos a encontrar de nuestra cuenta de Moodle. En caso tal de que de pronto se les pierda el enlace o de pronto ustedes quieren ingresar a la plataforma desde un computador, un dispositivo diferente al que ustedes normalmente utilizan, escribiendo en el buscador de Google cursos imparciales, los va a llevar directamente o el primer enlace que les va a aparecer
es nuestra plataforma. Entonces, pues de aquí también, primero podemos ver que los certificados y los tratamientos de datos que tenemos a través de nuestra plataforma son óptimos, ningún navegador los va a rechazar. Creo que el único que de pronto pone un poco de problemas es Safari, pero pues es como ya como algo de compatibilidad con el Moodle y el Safari. ¿Listo? Bueno, profes. Entonces, cuando ingresemos a esta pantalla, entonces nos pide el nombre de usuario. Entonces, si mi correo es nicolas.sanchez5@utp.edu.co, entonces mi usuario simplemente es la primera parte, sin el @utp, sino que simplemente es nicolas.sanchez5. Ese es el usuario. ¿Listo? Para ingresar, entonces, la contraseña, nuestro documento de identidad, ese sí no se los voy a decir en voz alta. Entonces, ve. Para... La cédula. Exacto, profe. Entonces, la contraseña es nuestro documento de identidad. Ese no se los voy a decir, obviamente ese ya es un dato reservadito, pero bueno. Entonces, profes, a mí me sale esta primera pestaña. A ustedes no les va a salir eso. ¿Por qué me sale esto a mí, profes? Porque yo aparezco como el administrador, es como de la plataforma, entonces me salen pues, los usuarios que salen, cuánta memoria o qué tanta información se ha subido a nuestra plataforma. Entonces, pues para que no se vayan a preocupar. ¿Qué les va a salir a ustedes? Les va a salir esta pantalla que se llaman cursos disponibles. Tenemos algunos profes que están presentes tanto en el curso de evaluación del aprendizaje como en el curso de metodologías activas para la presencialidad. Entonces, si están matriculados en los dos, a ustedes les va a aparecer una pantalla muy similar a esta, donde les muestra el nombre del curso, los profesores que están a cargo, ¿sí? Bueno, aquí incluso aquí medio les muestro un poquito también el aula virtual que teníamos para los diplomados que ofrecimos el semestre pasado y que muy pronto vamos a volver a ofrecer, profes, entonces para que estén pendientes, aprovecho y les tiro un poquito de publicidad. Bueno, profes, entonces, cuando ya estén en esta pestaña, simplemente le dan donde dice curso, metodologías activas para la presencialidad. Cuando ustedes le den clic pues, a esta pestaña que está allí, nos va a llevar a esta pantalla principal donde vamos a encontrar lo siguiente. El primero, un banner de bienvenida con un video introductorio a nuestro curso. Entonces allí nos van a mostrar un breve recorrido de las temáticas, el curso para quien está ofrecido, o por ejemplo también les van a decir entonces la intensidad horaria que vamos a tener. Bueno, aquí nos van como un breve recorrido y aquí conocemos a una de las profes que nos va a estar acompañado durante todo este proceso. Bien, vamos bajando. Todo el curso está diseñado o está montado en la plataforma de una manera muy secuencial y de una manera también que sea como un poco intuitiva, por así decirlo. Entonces, ya sé que abordé la ruta de aprendizaje, entonces sé que sigo en el módulo número 1 y en cada módulo vamos a encontrar una estructura. Esa estructura está hecha en capas. Bueno, se conoce así como es como el nombre técnico, como en capas, pero realmente es muchísimo más sencillo, pues, como de lo que nos podemos imaginar. Entonces, lo primero que nos va a salir va a ser la ruta de formación. ¿Qué es la ruta de formación? Es una breve infografía donde nos muestran los nombres de los diferentes módulos que vamos a abordar. Como podemos observar, tenemos hasta el módulo número 5. El módulo número 1, ¿cuál fue? El aprendizaje basado en juegos, donde abordamos la ludificación, la gamificación, y que esa fue la primera parte, y que en un segundo momento acabamos de abordar lo que fue las secuencias didácticas. Listo, profes, entonces ya abordamos el primer módulo. Luego vamos a seguir con el módulo número 2, el Design Thinking, el Thinking Based Learning. Me disculpan un poquito la pronunciación, que aún se me dificulta un poquito porque les cuento que a mí se me traba mucho la lengua. Bueno, en el módulo número 3, el Visual Thinking en el aula y las estrategias para llamar la atención de los estudiantes. Entonces aquí vamos, la verdad este tema es muy bueno, la verdad a mí me llama mucho la atención en lo personal, entonces se lo súper recomiendo y que estemos súper conectados cuando lleguemos a este módulo. Módulo número 4, Metacognición y Flipped Classroom. También una excelente temática y que sabemos que les va a servir demasiado. Ojo, profes, muchas de estas temáticas podríamos incluso llegar a decir como que no, es que esos son temas para la virtualidad, o si yo ya hice entonces el diplomado en metodologías activas el semestre pasado en innovación en el aula, entonces yo ya vi eso, no, profes. Resulta que todas estas temáticas van teniendo diferentes variaciones cuando llegamos a la presencialidad, cuando llegamos a la virtualidad y ahora cómo se habla de los modelos híbridos de educación. ¿Listo?
¿Cuál va a ser nuestro último módulo? El módulo número 5, donde vamos a abordar el aprendizaje basado en retos. Esas van a ser las temáticas pues, que vamos a tener. Profes, aquí tenemos esta opción que no está disponible para ustedes porque pues, creo que es como más práctico que les llegue el enlace a ustedes semanalmente a sus correos electrónicos. Considero pues que allí pueden tener una mayor accesibilidad a él, sin de pronto como muchas complicaciones, pero aquí van a encontrar una pestaña que se llama Enlace a clase sincrónica. Entonces, profes, si ustedes le dan clic a esta pestañita que está acá de color gris, que está enseguida del nombre de esa capa o de esa etiqueta, se les va a desplegar la información. ¿Qué les sale? Una imagen y un código de clase. Entonces, si yo le doy clic a la imagen, me va a llevar a una pestaña de Zoom. En este caso, ya nos va a encontrar pues, como disponible el formulario de inscripción de esta sesión, por lo que ya la estamos cerrando. ¿Listo? Pero pues para que sepamos que de aquí, de esta manera también podría pues como acceder al enlace del encuentro sincrónico. Profes, de allí seguimos con una actividad que se llama Rompiendo el Hielo. Es la actividad que tenemos disponible hasta la próxima semana, hasta el 17 de marzo a las 8 de la noche. Es un foro muy sencillo. ¿Qué nos están pidiendo? Que nos presentemos, porque, profes, como sabemos, al lugar al que llegamos es un lugar en el que igual nos tenemos que presentar. Allí vamos a contar un poquito a qué nos dedicamos, si somos profes de qué asignatura, de qué facultad, podríamos decir que quiénes somos catedráticos, quiénes somos de planta, quiénes somos transitorios, todo esto lo podemos hacer. Adicionalmente, les damos la opción para que lo hagamos de una manera creativa. Entonces lo podemos hacer a través de un meme, a través de una imagen, a través de un audio, a través de un podcast. Bueno, aquí ya las opciones son muchas y podríamos pues como aprovecharlas. De hecho, algunos les cuento que nos dieron algunos memes o han publicado algunos memes, profes, la verdad, muy chistosos. Y ya también pues han empezado a recibir la retroalimentación de los diferentes docentes y también pilas. En este foro rompehielos también se van a presentar los profesores que nos van a estar acompañando en nuestro curso. ¿Listo? Profes, recuerden, si este módulo se habilitó desde el pasado 3 de marzo, ya llevamos una semana y se cierra el 17 de marzo. Bueno, profes, luego de esto, perdón, antes de eso, tan pronto termina este cuadrito, tenemos una opción que dice entrar al foro. Cuando yo le doy clic a entrar al foro, él me va a llevar entonces a la pestaña en la cual yo puedo realizar mis diferentes participaciones. Simplemente ya me ubico en la parte inferior derecha, la palabra responder, y aquí ya puedo entonces empezar a realizar mi aporte dentro del foro. Aquí tenemos algunos, aquí por ejemplo podemos ver la presentación del profe Juan Carlos. Muy bien, profe. La presentación de la profe Elba, la presentación de la profe Carolina. Bueno, aquí, profes, pues ya nos vamos como conociendo y podemos compartir y tenemos un espacio también como esparcimiento. Listo. ¿Qué tenemos después de nuestro foro? Un documento PDF que se llama la ruta de aprendizaje. Y aquí, profes, es donde nos vamos a centrar un momentico porque aquí es importante que sepamos cuál es la intensidad horaria de nuestro curso, cuáles son los porcentajes de la evaluación y qué profes son los que nos van a estar acompañando. ¿Listo? Bueno, profes, aquí van a encontrar un poquito de la propuesta de la ruta de formación. Esta pues la voy a soltar un poquito también como para que vayamos agilizando, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar toda la información de los módulos que les acabo de mencionar. Profes, son 5 módulos, pero esos 5 módulos, cada uno está repartido en 2 sesiones o en 4 horas. ¿Listo? Hemos dicho 2 sesiones, cada una de 2 horas. En este momento acabamos de abordar las 4 primeras horas, perdón, de nuestro curso. Entonces, donde abordamos ¿qué? El aprendizaje basado en juegos. En las fechas del 3 de marzo y el 10 de marzo, como pueden ver, van correspondiendo. Dentro de 8 días comenzamos con el módulo del Design Thinking, con la profesora Luisa Fernanda Tamayo, también durante 4 horas. Y así sucesivamente vamos entonces a ir abordando nuestro curso. Luego vamos a estar con el profesor Juan Manuel, con la profesora Mariana Jaramillo y con el profesor Darío Salazar, con este profe vamos a cerrar nuestro curso el día 5 de mayo. ¿Listo? Profes, recordemos, nuestro curso es de una duración total para que nos certifiquemos de 40 horas. Pero ojo, no quiere decir que durante 40 horas vamos a estar pues como conectados en un Zoom o vamos a estar pues realizando trabajo sincrónico. No, resulta que de esas 40 horas, 20 horas corresponden a un trabajo de formación sincrónica. ¿Cuáles son esa formación sincrónica? Los encuentros que tenemos semanalmente. ¿Listo? Y ojito,
Recuerden que para estos encuentros sincrónicos, el día antes o ese día de la clase en la mañana, yo les hago llegar el enlace para que nos conectemos. Muchos se pudieron dar cuenta que les envié el enlace hoy, más o menos como a eso de las 8:30, ¿cierto? Entonces es como una hora como para que le estemos atentos. Entonces recordemos, el día anterior, en horas de la tarde, si se los mando el día anterior, más o menos entre las 4 y las 5 se los estoy enviando, o si se los envío el siguiente día, a más tardar entre 8 y 9 de la mañana, se les está llegando pues el enlace a sus correos, para que estemos atentos. Profes, también vamos a tener 15 horas de trabajo asincrónico o de formación asincrónica. ¿Eso corresponde a qué? A la revisión del material bibliográfico que vamos a tener en nuestra plataforma disponible. Si de pronto se dejó la actividad de un foro, entonces para el trabajo que vamos a desarrollar en ese foro. Si vamos a desarrollar un cuestionario, entonces, profes, eso también se cuenta como un trabajo asincrónico, entonces como para que estemos atentos. 15 horas sincrónicas y si se fijan, tenemos como un equilibrio entre la parte sincrónica y la parte asincrónica. También vamos a tener 5 horas de trabajo en asesorías personalizadas o en pequeños grupos. Como les acabo de mencionar la profesora Paulette, estas horas son para las personas que lo lleguen a necesitar. Profes, si ustedes sienten que no tienen la necesidad de una asesoría, no hay ningún inconveniente, no es obligación tomar estos espacios. Pero ojo, tampoco se trata o no se trata también como de llegar a desaprovecharlos, porque quién sabe, de pronto tenemos algún nodo en específico, tenemos dudas en alguna plataforma y estos espacios son la oportunidad perfecta para que abordemos pues esas pequeñas dudas y hagamos un proceso de retroalimentación en nuestro proceso de formación. ¿Listo? Profes, ¿preguntas hasta acá? ¿O vamos bien? ¿Todo full? Listo. Ah, bueno, por aquí nos dicen que viene el profesor Juan Carlos. Perfecto, profe. Continuamos. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra metodología? La experiencia del aprendizaje centrada en el estudiante. Profes, aquí todo lo que se monta, lo que vamos a diseñar, las actividades que lleguemos pues como a hacer en las clases de manera sincrónica o asincrónica, están pensadas en ustedes. Y adicionalmente, ojo, acá les tiro, y es un valor agregado que nosotros buscamos desde Imparciales, es que ustedes todo trabajo que realicen ya lo hagan como enfocado en el área del conocimiento en el cual ustedes se desempeñan o en una asignatura que ustedes hacen. Entonces, si, mejor dicho, a ver, ¿cómo les digo para que no me enrede? Mientras hacemos el ejercicio, un ejercicio de aula, un ejercicio de nuestro proceso de formación, también ya estamos construyendo recursos que luego yo voy a poder utilizar en mi proceso de enseñanza. Entonces, fíjense que, como el dicho, estamos matando dos pájaros de un solo tiro. ¿Listo? Muy bien, recordemos, también de nuestra metodología vamos a tener encuentros sincrónicos, talleres virtuales. Estos talleres virtuales van a ser de pronto pues como charlas extra que también les vamos a brindar, que son espacios abiertos, por así decirlo, referente a algunas plataformas, de pronto alguna temática en específico. También vamos a tener algunos conversatorios, entonces también estén bien atentos, pero estos son espacios ya como extra, ¿sí? Como extra como a nuestro curso y no influyen pues como en la evaluación y en la asistencia. Asesorías personalizadas de manera presencial, es importante, se me olvidó decirles ese pequeño detalle, esas asesorías van a ser de manera presencial. En el transcurso de la próxima semana yo les voy a mandar un correo informándoles en el aula o la sala en la cual nos vamos a encontrar para la realización de estos espacios. ¿Listo? Profes, pasemos a la evaluación, uno de los aspectos que más nos van a importar. El 20%, profes, va a ser de la asistencia, pero ojo, yo sé que acá tenemos algunos docentes que, pues, por el trabajo que realizan, también sabemos que muchos de los profes que se encuentran acá son profes de medicina y se están rotando en hospitales o en clínicas. Profes, si ustedes tienen algún inconveniente con eso, no se nos asusten, no se preocupen. Ojo, esta parte de la asistencia a formación, lo ideal es que cumplamos al menos con el 70 o el 80% pues, de participación en los encuentros. Pero si ustedes tienen alguna dificultad, me mandan un correíto, me cuentan cuál es su situación y pueden ponerse al día revisando la grabación de los encuentros que también se aloja en nuestro canal de YouTube de Imparciales y en nuestra plataforma de Moodle. ¿Listo? Ojo, toda actividad que se realice de manera sincrónica, sea una plataforma, sea un documento, va a estar alojado en o se va a subir junto con la grabación a nuestra plataforma. Entonces, si nosotros vemos que ustedes realizan la actividad, eso quiere decir o eso significa que ustedes ya se tomaron el trabajo de revisar la grabación
y ya están enterados de lo que se habló en la clase. ¿Listo? Entonces, pues como para que no nos vayamos a asustar por ese lado. Bien. El 40% va a ser de trabajo grupal o va a ser de la realización de las actividades sincrónicas que les acabo de mencionar. Todo lo que hagamos se sube a la plataforma. Y el otro 40% de trabajo autónomo o participación en las actividades sincrónicas. Los foros que ya tenemos, que recordemos que ya el día de hoy se nos habilita el segundo foro, cuestionarios, bueno, otro tipo de actividades. Las actividades formativas, ojo, profes, no se tienen en cuenta para la evaluación, pero son actividades que es importante que las hagan porque son actividades que les van a permitir a ustedes hacer procesos de retroalimentación de lo que hemos visto en las clases. ¿Cuál es esa actividad formativa? La actividad de EducaPlay, ¿sí? Que ya pues ahora hablamos un poquito de la que tenemos para este foro de aprendizaje basado en juegos. Ojo, bueno, y otro dato que les tiro acá. Esa actividad formativa que hacemos ya la estamos aplicando mediante la gamificación. Y ustedes ven que EducaPlay es una plataforma en la cual yo puedo llegar a gamificar el aprendizaje. Muy bien. Por aquí, en esta diapositiva, van a encontrar los nombres y correos de todos los docentes que nos van a estar acompañando en el desarrollo de este curso. Si tienen alguna duda en específico, se quieren remitir a alguno en específico porque ese es el tema que abordaron o porque ya han tenido la experiencia de trabajar con ellos. Acá hay muchos profes que ustedes ya los conocen de conferencias, de los otros cursos que hemos orientado, hemos de pronto recibido en algún momento asesoría de alguno de ellos. También nos podemos comunicar y allí van a encontrar también sus correos electrónicos. ¿Ves? Bueno, profes, eso entonces por el lado de la ruta de aprendizaje de nuestro curso en metodologías activas para la presencialidad. Ahora me voy a la construcción de los módulos. En estos momentos, entonces tenemos el módulo número 1 habilitado, que es el aprendizaje basado en juegos, donde abordamos ludificación y gamificación. ¿Qué nos vamos a encontrar en primer lugar? Un video introductorio a la temática, ¿sí? Que fue el video que vimos al inicio de nuestra clase. Es un videito de 5 minutos, más o menos de 5 minutos a 5 minutos y medio, entonces fíjense que no nos va a tomar mucho tiempo. Luego vamos a encontrar qué es el aprendizaje basado en juegos. Entonces vamos a encontrar un poco como los planteamientos de algunos autores, vamos a encontrar las ventajas o los beneficios pues como de las diferentes metodologías. Vamos a encontrar 2 videos que es importante y es súper bueno que los revisen, profes, porque de pronto en algún foro o en algún cuestionario les podría llegar a salir una preguntita relacionada a eso. Entonces, para que no nos vayan a coger por sorpresa. ¿Listo? ¿Cómo implementar el aprendizaje basado en juegos? Y aquí, en esta sección, también se puede llamar como, por ejemplo, cómo aplicar el design thinking en el proceso de enseñanza. Vamos a encontrar siempre en este tipo de secciones 3 ejemplos de cómo implementarlo en la virtualidad, en la alternancia y en la presencialidad, que es pues el énfasis que nosotros estamos haciendo en este curso. Ay, ¿cómo así que virtualidad en alternancia? Profes, porque todo lo que aprendimos antes durante la pandemia y ya pues en este proceso de volver poco a poco a la presencialidad, no lo podemos dejar de un lado, no, hay que seguirlo transformando e implementando. ¿Listo? Muy bien. Recursos educativos digitales. Aquí vamos a encontrar un repositorio de información de herramientas enfocadas para esa temática que estamos abordando en estos momentos. Entonces, en este caso del aprendizaje basado en juegos, vamos a ver muchas plataformas o 5 o 6 plataformas que van a estar relacionadas a la gamificación o la construcción de ambientes de aprendizaje gamificados. ¿Listo? Todos van a tener su respectivo enlace y su respectivo video tutorial desde YouTube. Material complementario, profes, son artículos ya extra que también ustedes los pueden llegar a revisar y los pueden tener pues como para complementar su proceso. La actividad formativa, la actividad en EducaPlay, entonces aquí simplemente le damos comenzar y ya podemos realizar la actividad y la grabación de la clase. Ojo, profes, aquí van a estar alojados o alojadas las actividades o documentos que lleguemos a trabajar durante las clases. Junto a eso, las grabaciones. ¿Qué pasa? Aquí van a encontrar 2 videitos, porque ¿cómo les parece que la semana pasada, un momento en el que no sé si se dieron cuenta, se nos cortó la grabación, pero pues automáticamente volvió a comenzar? Entonces, la clase de 18 días está en dos partes. ¿Listo? No tienen problemas en reproducirlo, está funcionando bien la plataforma, yo ya pues me aseguré pues como que de pronto no tengamos como cortes o se haya perdido la información, entonces está todo full por este lado. Y aquí vamos a tener o vamos a encontrar
el foro del cual les he estado hablando, que se nos habilita a partir, se nos habilita a partir de las 8 de la noche, que es el foro correspondiente al aprendizaje basado en juegos. Entonces, aquí tenemos un objetivo de aprendizaje, una semilla, entonces, pues, como cuál va a ser la pregunta orientadora, y tenemos los pasos que tenemos que seguir. Y fíjense, por ejemplo, miren que en este foro el primer paso dice, elige una de las asignaturas UTP que desarrollas actualmente. Entonces, fíjense que acá ya nos contextualizan y ya nos dicen como que, hey, lo que voy a hacer me podría llegar a servir para mi proceso de enseñanza. ¿Listo? Nos dan la fecha de apertura y la fecha límite. Recuerden, son 15 días que tenemos para desarrollarlo. Entonces, hasta el 24 de marzo a las 8 de la noche tenemos disponible este foro. ¿Listo? Como en el foro rompehielos, para empezar o para responder, simplemente tengo que darle donde dice entrar al foro y ya me va a llevar automáticamente a la sección en la cual yo podría empezar a desarrollar. Bueno, profes, me devuelvo rápidamente por acá. En la parte inferior, y ya lo último que van a encontrar en cada foro, va a ser la presentación que se utiliza en las clases. Estas presentaciones, profes, se van actualizando a medida pues, que vayamos viendo como abordando o avanzando en el tema. Entonces, si hoy vimos, por ejemplo, lo que hemos hecho 8 días, aprendizaje basado en juegos, fluidificación y gamificación. Entonces, solamente voy a encontrar esa primera parte. Pero después de que abordemos el tema y de que estemos en el encuentro sincrónico, se sube la segunda parte que la van a encontrar en este mismo documento. Entonces no tienen la necesidad de seguir bajando de pronto en la pantalla o de buscarla en otro lugar. Siempre la van a encontrar en esta parte de acá. ¿Listo, profes? Recordemos, para poder ingresar es nuestro correo institucional sin el @UTP. Listo, eso sería entonces, profes, pues como la información. No sé si tienen alguna duda al respecto en estos momentos, cómo vamos hasta acá, ¿todo bien? Bueno, por aquí me dicen que listo, profe Juan Carlos, muchas gracias. Profes, bueno, algunos me preguntan por la asistencia, que cómo hacen o cómo hacemos nosotros para llevar el control de asistencia. Cuando a ustedes les llega el correíto con el enlace al encuentro sincrónico, siempre los va a llevar a un formulario de inscripción. Ese formulario de inscripción ya nos recopila los correos electrónicos de ustedes y nos recopila el nombre completo y de esa manera nosotros ya luego pues hacemos en los listaditos pues como el control de asistencia, entonces para que no se preocupen. Me faltó mostrarles algo que es importante porque algunos me han dicho que no encuentran el enlace, que les llega el correo pero que no ven el enlace al encuentro sincrónico. Profes, resulta que en Gmail estamos implementando el uso de botones en el correo electrónico. Entonces, a ver, por aquí les voy a mostrar este correo de acá. Cuando a ustedes les llegue este correo, ustedes aquí van a encontrar un cuadro de color azul o un cuadro de color magenta que dice link de acceso. Entonces, simplemente ¿qué tienen que hacer? Le dan clic allí y los va a llevar al formulario de inscripción del encuentro que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, pues como para que lo tengamos presente, no es que les va a llegar así como el código largo de que a veces nos bota el Zoom, sino que pues como también darle un poco de estética a los correos, entonces simplemente le doy clic al botón de color azul y él ya me va a llevar entonces al formulario de inscripción. ¿Listo? Bueno, profes, si no tenemos duditas, entonces ya podríamos entonces dejar así por el día de hoy. Recordemos entonces que nos vemos dentro de 8 días a las 3 de la tarde, ¿sí? Que ese es el horario que tenemos. Si alguno tiene dudas, no les dé pena, profes, me escriben, que yo con gusto estoy pues como atento a llegar a solucionar los posibles inconvenientes que lleguen a presentar. Y nada, bueno, creo que el profe Andrés Felipe acaba de alzar la mano. Profe, bien pueda. ¿Qué más, Nicolás? Qué bueno volverlos a ver otra vez. Creo que por acá estuve el semestre pasado. Sí, No sé si profe. se acuerda. Sí, qué gusto tenerlo por acá, profe, nuevamente. Bueno, listo. Resulta pues que la clase pasada no pude estar porque me inscribí tarde y no me enviaron el link. Ya tengo el link, pero no me han enviado el correíto en parcela. No sé si puedo entrar con las mismas credenciales de la cuenta de la vez pasada. Profe, le cuento que no, entonces déjeme ya, una vez aquí dejo anotadito porque
cuando ya finalizó, pues como el semestre, ya terminamos, o hicimos pues como el cierre de los diplomados, se eliminaron todos los usuarios pues, como para darle un mantenimiento a la plataforma. Pero ya, entonces ya me encargo nuevamente como de verificar el proceso de inscripción y le hago llegar entonces el usuario y la contraseña. ¿Listo? Listo, Nicolás, muchas gracias. También te iba a Bueno, preguntar, es que ujú. mira que no he podido, bueno, no sé si por ejemplo ya salieron los diplomas o los certificados del curso que se realizó pasado y no he podido pues como contactar con alguien, ya mandé unos correos y nada, entonces a ver si de pronto fue que de pronto ya lo repartieron o por dónde pueden visualizar. Listo, profes, les cuento. Ya todos los datos, cuando ya se entregan a la vicerrectoría académica, ya son ellos pues, los encargados directamente de realizar el proceso. Ya pues desde Imparciales no somos pues como los encargados de este proceso, pero igual ya le voy a compartir el contacto de la persona a la cual se puede dirigir y pues como mirar en qué va el proceso. ¿Listo? Entonces, denme un segundito por aquí, Ah, ya vale, se lo busco y se lo. listo, muchas gracias. Sí que pues, les puedo decir, profes, tener un poquito de paciencia porque realmente sí es un proceso un poco demorado. Entonces, pues, pero igual acá este correo que les acabo de enviar, ya con esta persona pueden contactar, ellos les pueden brindar la respectiva información de cómo va el proceso. ¿Listo? Ah, listo, Nicolás, muchas gracias pues. Bueno, profe, Listo. con mucho gusto. Bueno, profes, Bueno, nada, nos un vemos la fuerte otra semana. abrazo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos y todas. Se cuidan. Nos vemos de la próxima semana. Cualquier cosita por el correo electrónico, con mucho gusto estoy atento a leerlos y darles de pronta respuesta. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Un abracito. Hasta luego, gracias. Chao. Para todos.